pero bueno, así es. Entonces vamos a empezar con la introducción. Yo voy a hacer esta introducción y perdón, yo voy a hacer esta introducción en inglés, porque mi español es más o menos, o más, más menos que más, ¿verdad? Yeah, I'm sorry for this, pero bueno, la plática principal va a ser en español, no se preocupen. Then welcome to the CC seminar series. CC stands for SIMBIS-Comp. And the SIMBIS-Comp is a series of events which is dedicated to offer or to inform prospective students about career opportunities in general in computer science and in particular at our computer science department. We have had one in-person event some weeks ago. We will have a virtual event, a one-day, 3 hours event next week in June 21, where you are all welcome to attend, where we will inform about the general structure and possibilities at our department. And in between these two events, we have an entire event series, the CC Seminarios. And the idea of these seminarios is that some researchers of us are talking about their research field a bit more in detail, right, but about one particular topic. And that brings me now to today's speaker and to today's talk. And today, Cuauhtemoc Mancias Lopez is going to talk about an introduction to number theory and its applications. Right? Cuauhtemoc Mancias Lopez received his bachelor degree in electronics and communications engineering from the ESCIME EPN in Mexico in 2004, and he has received the master and the PhD degree in computer science from the CIMBIS-TAF EPN in Mexico City, well, the department I was just talking about, in the years 2007 and 2013, respectively. He did a postdoc study with the Hubert Curien laboratory at the University of Lyon in Saint-Étienne in France, and currently he is a researcher within the computer science department at the CIMBIS-TAF here in Mexico City, where he is currently the head of the department. Dr. Mancias is member of the Mexican National System of Researchers and has the SNI Level 1. And he has participated in designing 3 proposals of authenticated encryption schemes presented in the NEIST lightweight cryptography competition. And all of these schemes achieved the second round, which is an achievement. His current research interests include designing and analysis of probable secure symmetric encryption schemes, efficient software and hardware implementations of cryptographic primitives, and computational arithmetic. And as I said, today he is going to give a brief introduction to number theory and is going to talk about some of its applications. Cuauhtemoc, your time. Okay, thanks for the introduction, Oliver. We switch to Spanish. Okay, buenas tardes a todos. Pues ya bueno, ya Oliver ya me presentó. Entonces yo les voy a dar aquí una plática introductoria sobre teoría de números y pues alguna aplicación que tiene en la criptografía de llave pública y algunas cosas relevantes en cuestiones de, no exactamente de teoría de números, pero un poquito de códigos que son que de repente son útiles, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, cómo verificar la clave interbancaria, ¿no? Para cuando queremos hacer una transferencia de dinero en electrónicamente, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber para esto tiene que ver con la aritmética modular, o que algunas veces le llaman aritmética del reloj. Por ejemplo, nosotros cuando observamos un reloj, pues bien sabemos que la 1 de la tarde también podrían ser las 13 horas, ¿no? O sea, eso quiere decir que 1 es igual a 13 módulo 12. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 1 es igual a 13 menos 12, ¿no? O si ustedes tratan de dividir 13 entre 12, pues bien saben que les daría un número 1 punto y algo, ¿no? Pero esta aritmética modular lo que nos interesa es el residuo, ¿no? O sea, digamos que la división entera de 13 entre 12 nos da 1 y tenemos un residuo de 1. Otra cosa, por ejemplo, que podríamos, bueno, estas operaciones que están aquí,
Por ejemplo, el 7 es congruente con, perdón, el 7 es igual a 19 módulo 12. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen, si le restan el 12 a 19 nos queda 7, ¿no? O de esta misma manera, si le restamos 12 al 20 nos queda 8. O de otra manera, por ejemplo, el 24 entre 12, pues ese sí tiene una división exacta, entonces quiere decir que no tiene un residuo, ¿no? El residuo es igual a 0. Entonces, esta aritmética es importante y es la que vamos a estar utilizando. Y aquí entra este término que le llamamos congruencias. Por ejemplo, los números impares, ¿no? Siempre que ustedes hagan una operación con números impares, el residuo, cuando ustedes dividan entre 2, el residuo siempre va a ser 1. Por ejemplo, 1 módulo 2, pues nos queda siempre 1. 3 módulo 2 nos va a quedar siempre 1. Y por ejemplo, este número que es mucho más grande, al ser un número impar, al dividirlo entre 2, siempre nos va a quedar 1, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, cuando hablamos de números pares y lo decimos con el módulo 2, pues un número par siempre va a ser congruente con 0 módulo 2, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de dividir 2 entre 2? No nos queda ningún residuo, por eso es 0. 4 módulo 2, pues tampoco tenemos ningún residuo, ¿no? Ya que es una división exacta, o sea, no nos sobra nada, ¿no? Aquí cuando hablamos de una congruencia, por ejemplo, aquí tenemos cuando n es impar, se cumple siempre y cuando n sea congruente con 1 módulo 2. ¿Qué quiere decir esto? Es que el 2 va a dividir a ese número n menos 1, que es lo que estábamos viendo acá arriba, ¿no? Cuando este n es impar, ¿no? N menos 1. Si n fuera igual a 3, tendríamos 3 menos 1, sería 2. Y aquí tendríamos efectivamente que el 2 divide al 2, ¿no? Por ejemplo, un 5, n menos 1 sería 4. Y aquí es claro que pues 2 divide a 4, ¿no? De una manera exacta. Y por ejemplo, ahora cuando tenemos números impares, podríamos decir que ese número es congruente con 0 módulo 2. Entonces, por lo tanto, este número 2 debe de dividir a dicho número n, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? El número 4, por ejemplo, pues es divisible por 2, ¿no? Eh, Aquí podemos observar algo interesante, ¿no? Y es que a esto se le llaman clases, porque estas dos operaciones, números pares y números impares, pues nos dividen a todo el conjunto de números enteros en dos clases, ¿no? O sea, en la clase de números pares y la clase de números impares. Si ustedes, en lugar de usar un módulo 2, usaran un módulo 3, pues particionarían todos los números enteros en tres grupos. Si se utiliza, por ejemplo, un módulo 5, pues lo partirían en cinco grupos, ¿no? Entonces aquí es importante ver esto, ¿no? Siempre que hablamos de la operación módulo, pues nos referimos al residuo que queda de hacer una división, ¿no? O sea, no lo representamos como números reales, o sea, con punto decimal, sino que lo único que nos va a interesar es el residuo de la división. Eh, Aquí lo podemos ver más claro, ¿no? Cuando nosotros tenemos una división, este famoso método que utilizamos pues desde que empezamos a aprender matemáticas por ahí si no mal recuerdo, del tercer año de la primaria, pues nos enseñan a dividir de esta forma, ¿no? Que queremos dividir este número n entre este número p, y aquí nos queda el resultado entero, el que sería esta parte q, y nos queda un residuo. Entonces, una manera de representar ese número n es en base a estos números, ¿no? A p por q más r. Recuerden que decíamos que era el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, ¿no? Entonces aquí es claro que si nosotros multiplicamos P por Q, pues nos da la parte entera perdón, Q es la parte entera de la división y R es el residuo. Entonces acá en la aritmética modular lo que nos está interesando es esta R nada más. Entonces una manera de representar un número cualquiera, pues es mediante esta operación, ¿no? Por ejemplo, el 17 lo podemos representar como 8 por 2 más 1, ¿no?
Esto es como si quisiéramos dividir el 17 entre 2. 17 entre 2, esta Q, o el resultado entero nos daría 8, y como residuo tendríamos 1. Por ejemplo, si quisiéramos dividir 101 entre 25, pues nos daría la parte entera, nos daría 4 y el residuo nos quedaría de 1. Si quisiéramos dividir el 21 entre 6, la parte entera nos daría 3 y el residuo nos quedaría como 3, ¿no? Números más grandes, ¿no? Por ejemplo, el 4568, en este caso nos daría, la parte entera nos daría, por ejemplo, 750, y tendríamos un residuo de 68, ¿no? Sí, un residuo de 68 aquí que... Ajá. Entonces, esta es una manera de representar a los números, y esta es muy útil, ¿no? Cuando hacemos nosotros problemas de teoría de algunos problemas relacionados con hacer algunas demostraciones que conlleve al uso de números enteros, pues podemos utilizar esta representación de los números y lo podemos ver de una manera más clara, ¿no? Ahorita iba a decirles una aplicación que tiene la aritmética modular. Por ejemplo, es para hacer algunos códigos de verificación. Este caso es referente al número de la seguridad social que se utiliza en Francia, que es un número que se compone de 13 dígitos que corresponden precisamente a la información del dueño de este número. El número 2 significa que es mujer. Si fuera un hombre, aquí tendríamos el número 1. El 77, en este caso, es el año en que nació. Estos, digo, son los anteriores al año 2000. Ahorita me parece que ya tuvo una modificación, pero esto, bueno, se refería a que nació en el año de 1977. Y el siguiente día se supone que se refiere a que nació en el mes de abril, en el mes 04. Después el 59 es el departamento de nacimiento, en este caso es el departamento norte. Ahí en Francia pues es por la división geográfica, aquí quizá le podríamos llamar que sería el estado, ¿no? Eh, Después 606 es la codificación de la ciudad, ahí dice que nació en esta ciudad de Valenciennes. Y el 122 significa que esta persona, esta mujer poseedora de este número, es la persona 122 que nació en esta ciudad, en Valenciennes, en abril de 1977. Este número 61 pues no ofrece una información adicional sobre el dueño, pero se obtiene mediante una operación matemática elemental, que es una operación modular, donde se hace esta operación, ¿no? Los demás dígitos, módulo 97 y les da el número 61. ¿Para qué sirve eso? Es porque si ustedes se llegaran a equivocar al momento de escribir alguno de los números alguno de los dígitos, ¿no? De este número de seguridad social, pues lo que pasaría es que este código de verificación o estos dos dígitos de verificación, pues ya no darían el mismo resultado. Con que ustedes muevan algún número de aquí, pues esta operación ya no nos va a dar 61, sino que les va a dar cualquier otro número, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacer un código de verificación. Ahora, algo que es, bueno, es bastante útil y tranquilizador saberlo, es de las claves interbancarias. Yo cuando empecé a usar estos servicios, pues sí, hasta daba miedo, ¿no? Cuando uno va a hacer un depósito a otra persona, pues siempre está checando que varias veces, ¿no? Que hayas escrito bien el número, luego te da miedo ya darle clic y bueno, aquí con esto se van a tranquilizar un poco porque vamos a ver cómo se verifica este número, esta clave interbancaria. Este número se compone de 18 dígitos. Los 17 primeros corresponden a la información de la cuenta y el número 18 pues es simplemente un dígito verificador, ¿no? Como los dos anteriores que habíamos visto en el caso del número de la Seguridad Social francesa. En este caso los tres primeros corresponden al código del banco, los 115, los otros tres, perdón, pertenecen al código de plaza y los últimos, que son 10, corresponden al número de cuenta. Y el último que van a ver aquí solito, 1, en este caso de esta clave, pues simplemente es un dígito verificador, ¿no?
Entonces va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Si ustedes llegan a equivocarse en alguno de estos números, pues este dígito verificador no va a ser igual y pues el sistema de los pagos de SPEI o incluso el mismo banco rechazaría el pago, ¿no? De entrada. Es importante aquí decir, incluso hay algunas páginas ahí en internet que les sirven para verificar los números clave, ¿no? Y si ustedes se equivocan en algún número, les dice que está mal formado. ¿Cómo se verifica estas cuentas claves? Pues aquí a cada uno de estos dígitos se les asigna este peso que está aquí, siempre va a ser 371, 371, 371, y después se hace una multiplicación del dígito de la clave con el peso correspondiente, y esa multiplicación es módulo 10, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues como los dos primeros números fueron ceros, esto nos dio 0. Aquí tenemos un 2 por 1, nos da 2. Módulo 10 nos sigue dando el mismo 2. Aquí 1 por 3, pues sigue dando 3. 1 por 7, 7. 5 por 1 nos da 5. 0 por 3 nos da 0. 1 por 7. Bueno, aquí todos son menores de 10, a excepción de este de aquí. 6 por 7 nos da 6 por 7, que es 42, módulo 10. Nos sobran 2, ¿no? Porque la 42 al dividirlo entre 10, la parte entera nos daría 4 y tenemos un residuo de 2, ¿no? Que es lo que estamos mostrando aquí. Y en este caso, por ejemplo, 4 por 3 son 12. Si ustedes dividen entre 10, pues nos da la parte entera 1 y nos sobran 2, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es sumar todos los números de forma horizontal, o sea, todos estos números que nos que nos dio del resultado de las multiplicaciones, los sumamos. En este caso nos dio 59, le sacamos el módulo 10 que nos daría 9, y ahora ese número se le resta el 10 y con esto obtenemos el código verificador. Aquí, como ustedes pueden ver, si nosotros escribimos mal alguno de los dígitos de la cuenta clave, pues esta multiplicación ya nos daría otro número diferente, y al momento de sumar, pues otra vez este número sería diferente, y pues esta resta nos daría un número distinto, ¿no? Entonces hay que estar tranquilos cuando hagamos este tipo de operaciones, ya que si nos llegamos a equivocar en un número, que pues no creo que se equivoque en más de un dígito, pues el sistema lo va a verificar, ¿no? Y, o sea, no hay el peligro de que ustedes le depositen a otra persona, ¿no? Tendrían que tener demasiada mala suerte, ¿no? Para que eso llegara a pasar. Otro ejemplo de este es, por ejemplo, esta parte que se llama ISBN, que tiene que ver con son códigos, ¿no? Para poder identificar libros, ¿no? O publicaciones. Entonces aquí los 9 primeros dígitos pues son información sobre la publicación, y el 10º corresponde a un dígito verificador, este 9, que se calcula igual, ¿no? Con unos pesos. Como aquí lo tenemos 1, 2, 3, 4, y con estos vamos multiplicando el correspondiente dígito de la información, y al final ese resultado le sacamos un módulo 11, ¿no? Y en este caso pues nos dio 9, ¿no? Que fue lo que sería este dígito verificador. Y de la misma forma, ¿no? Si nosotros nos equivocamos en alguno de estos números, pues se detectaría, ¿no? Veríamos por qué este dígito no verificaría de forma adecuada. Entonces estas son unas aplicaciones es algo muy básico, pero que ustedes pueden observar que es bastante útil, ¿no? Como en el caso de la verificación de los números clave, ¿no? De las cuentas clave. Después introducimos un poquito de cuestiones sobre conjuntos, ¿no? ¿Qué son los conjuntos? Pues conjuntos son de elementos que comparten ciertas características, ¿no? Como podrían ser colores, o nosotros utilizamos, por ejemplo, los números naturales, ¿no? Que serían los que utilizamos para estar contando, o los números enteros, ¿no? Que aquí ya podemos incluir los números negativos. Los números reales, que bueno, son aquellos que tienen también una parte decimal. Tenemos los números racionales, ¿no? Que se pueden representar como una división, siempre y cuando, bueno, el denominador no sea diferente de 0.
Tenemos números irracionales que, bueno, no se pueden representar de la forma como lo hacen los racionales. Y ejemplos muy famosos de ellos son el número pi y el número e o el exponencial. También tenemos, por ejemplo, como otro conjunto, pues los números complejos, ¿no? Que estos ya son de la forma a más jb y la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Pero bueno, también este a y b pues son parte de los enteros, ¿no? Entonces este ya es un conjunto, digamos, compuesto. Eh, Cuando nosotros definimos alguna operación, tenemos que, bueno, recibimos elementos de un conjunto y esto puede mapear hacia otro conjunto, nuestra operación. Aquí definimos la operación como este más, tal que lleva dos elementos del conjunto A al conjunto B. Eh, Aquí denotaríamos la operación de esta manera, ¿no? Podría ser una simple suma, ¿no? A más B igual a Z. Y A más C es una operación binaria porque recibe dos entradas, ¿no? Si recibiera tres entradas, pues sería una operación ternaria. Y bueno, dependiendo de cuántas entradas reciba, pues puede ser una operación que se llamaría enaria, ¿no? Aquí hay algo interesante y es que si A y B son el mismo conjunto, pues aquí diríamos que estas operaciones son cerradas bajo esta operación. En este caso es importante cuando tenemos operaciones cerradas bajo la multiplicación o operaciones cerradas bajo la suma. Ejemplos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la división en los naturales? Cuando nosotros dividimos dos números naturales, el resultado nos lo entrega como un número real, ¿no? O sea, con un número con puntos decimales. Entonces, este conjunto no es cerrado bajo la división. Lo mismo pasa con los enteros, pero, por ejemplo, la suma en enteros o la multiplicación en enteros, cuando nosotros sumamos dos números en los enteros nos regresa un número entero, ¿no? Lo mismo que si nosotros multiplicamos dos números enteros, nos vuelve a regresar un número entero, entonces en este caso sí se cumple esa cerradura, ¿no? Una operación muy importante en esta parte de la teoría de números se refiere al máximo común divisor, se denota muchas veces como GCD. ¿Por qué se denota de esta manera? Pues porque quiere decir Greater Common Divisor, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, es que simplemente nos está diciendo cuál es el número mayor que divide a dos números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el número mayor que divide a estos dos números, al 12 y al 18? O el máximo divisor común que tienen, pues sería el 6, ¿no? Después de hacer estas operaciones, porque el 12 entre 6 nos da 2 y el 18 entre 6 nos da 3. También, por ejemplo, el 3 podría ser un común divisor, pero no es el mayor, ¿no? No es el máximo común divisor. También algo muy importante que se utiliza aquí son los números primos. En este caso, los números primos, pues los conocemos siempre, todos los conocemos y sabemos cuáles son. Y son números que solamente son divisibles entre uno y entre sí mismos. La lista de los primeros números primos son estos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etcétera. Y hay que hacer notar que el 2 viene siendo el número primo más pequeño y también sería el número primo que es el único número primo que ustedes van a encontrar que sea un número par, ¿no? Fuera del 2, todos los números primos, pues digamos que es intuitivo que todos son impares, ¿no? Aquí hay una propiedad que cuando el máximo común divisor de dos números es igual a 1, quiere decir que estos dos números son primos relativos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen divisores comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí no estamos diciendo que el número 16 sea un número primo, pero sí es un número primo relativo con el 21, por ejemplo, porque a pesar de que el 21 tiene divisores como 7 o como pueden ser 3, pues ningún divisor de esos es común con los divisores del 16, ¿no? Que el 16 es divisible, por ejemplo, entre las potencias de 2, ¿no? Entre 2, 4, 8, pero entonces no comparten ningún divisor común, entonces se puede decir que estos dos números son primos relativos, ¿no? Y muchos algoritmos
de criptografía de llave pública, pues están basados en esto, ¿no? En números primos relativos. De aquí pasamos a lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Y este teorema pues tiene que ver con con que todo número entero n se puede representar como el producto de potencias de números primos, y dicha representación es única. Como ejemplos podemos tener el número 6. El número 6 puede ser factorizado en estos dos números primos, 3 y 2. El número 9 se puede representar como el número 3, que es primo, elevado al cuadrado. El número 16 es 2 elevado a la 4, ¿no? El 2 es un número primo. Por ejemplo, el número 764 es su factorización en potencias de números primos, es el 2 elevado al cuadrado por 191, que es un número primo. Por ejemplo, este número más grande que tenemos aquí abajo, pues aquí nos da esta factorización, ¿no? 3 al cuadrado por 7 por 101 por 124.121, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que es fundamental para algoritmos criptográficos, es que mientras más grande es el número, encontrar estos factores se vuelve computacionalmente muy difícil, ¿no? Digo, es tan importante que, por ejemplo, la e-firma del SAT, pues está basada en un algoritmo que precisamente su seguridad está basada en la dificultad que se tiene de poder factorizar un número, ¿no? En sus factores primos. Lo vamos a ver al final, ¿no? De esta plática. Digo, esto es un poquito más, es un término un poco más complicado porque es una generalización, pero nada más se los menciono como, nada más digamos, por cultura general. Esto se le llama esta función totiente de Euler. ¿Qué es lo que nos indica? Pues simplemente es la cantidad de números primos relativos con este número n, ¿no? O sea, ese número n, ¿cuántos números tiene menores que él? Tales que no compartan divisores comunes con n. Aquí lo que nos interesa para esta plática es que si ese número n es un número primo, pues es evidente que un número primo pues no es divisible por ningún otro número menor que él. Por lo tanto, el número de primos relativos que tiene pues es igual a este número n menos 1, ¿no? Aquí tendría que ser una n, disculpen. Y bueno, generalizándolo, ¿no? Cuando este n no es primo, pues tenemos que calcular esta fórmula, pero para calcular esta fórmula necesitamos la factorización de dicho número n, ¿no? Entonces aquí lo importante para esta plática es esta parte, ¿no? Que si el número n es un número primo, la cantidad de primos relativos con él, pues es el mismo número n menos 1. Aquí trabajamos con algunas estructuras algebraicas. Por ejemplo, a veces trabajamos con semigrupos, y para que una estructura sea un semigrupo necesitamos una operación sobre un conjunto A, y que esta operación sea cerrada y que sea asociativa. Ustedes pueden ver qué significa la asociatividad. Simplemente es que si tenemos A más B y estos paréntesis y luego más C, nos va a dar el mismo resultado que si los paréntesis estuvieran de este lado, ¿no? Si ambas se cumplen, pues esta estructura es un semigrupo. Por ejemplo, los números pares bajo la operación de suma construye un semigrupo, ¿no? Ahora, para que sea un grupo, simplemente necesitan tener un elemento identidad. ¿Qué es un elemento identidad? Pues simplemente es un elemento que si ustedes le aplican la operación con algún otro elemento, no lo afecta, ¿no? Por ejemplo, el elemento identidad de la suma es el 0, ¿no? A cualquier cosa que ustedes le sumen 0, por ejemplo, 3 más 0 les sigue dando el 3, ¿no? 5 más 0 les sigue dando el mismo número 5, ¿no? Entonces, digamos que aquí el elemento identidad sería ese, ¿no? En el caso de la multiplicación, el elemento identidad pues corresponde al número, podemos decir al número 1, ¿no? ¿Por qué el número 1? Porque cualquier cosa que ustedes multipliquen por 1, pues sigue sin ser afectada, ¿no? También bueno, los elementos tienen que tener unos inversos. Por ejemplo, ¿cuál sería el inverso en el caso de la suma? Pues sería sumarle el negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos da 3 más menos 3? Nos quedaría como 3 menos 3, pues sería igual a 0, ¿no?
Unas multiplicaciones se vuelve un concepto un poco más abstracto porque tendrían que sumarle el inverso, multiplicarle el inverso multiplicativo de tal manera que les dé 1, ¿no? Por ejemplo, 5 multiplicado por su inverso multiplicativo nos debería de dar 1, ¿no? Esos ejemplos los vemos un poco más adelante porque nos sirven para ciertos algoritmos de criptografía. Aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Del elemento identidad. En el caso de la multiplicación, como tal en los números, digamos, reales, pues lo veríamos de esta manera, ¿no? Tendríamos que multiplicar este número n por su inverso, ¿no? Que sería 1 entre n, y esto nos quedaría n entre n, pues sería precisamente 1, ¿no? Entonces aquí hay que observar que los números enteros no forman un grupo con la multiplicación. ¿Por qué no la forman como tal? Porque no existe este inverso, ¿no? Porque este inverso 1 sobre n no está en los mismos enteros, sino que es un número real. Entonces, para que puedan los números enteros formar un grupo, necesitamos utilizar otro tipo de acotar esos enteros, ¿no? ¿Y cómo los acotamos? Pues utilizando la aritmética modular, ¿no? Que es la que vimos en el principio. Entonces aquí hay un concepto de grupo abeliano por un matemático noruego, Abel, que bueno, es el grupo, la misma definición que habíamos visto, pero aquí se requiere que la operación sea conmutativa, ¿no? Eso quiere decir que A más B sea igual a B más A o A por B sea igual a B por A, ¿no? En ese sentido, si trabajamos con esos grupos, pues les llamaríamos grupos abelianos o grupos conmutativos. Aquí les está lo que les comentaba, ¿no? Cómo acotamos los números enteros de tal manera que formen un grupo. En este caso tenemos que utilizar este tipo de grupos que se les llama ZP estrella, donde P es un número primo y ZP, este grupo está formado por los enteros hasta P, desde 1 hasta P menos 1 sin contar con el 0, ¿no? Y su cardinalidad o su orden o el número de elementos que tiene es P-1, ¿no? ¿Por qué P-1? Es simplemente porque no contiene al 0, y no contiene al 0 porque el 0 no tiene un inverso, ¿no? Que era uno de los requisitos que estábamos pidiendo. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos un P igual a 5, nuestro grupo Z5 estrella contendría solamente estos elementos, 1, 2, 3 y 4, y la tabla que define la operación del producto sería esta, ¿no? 1 por por todos los miembros, pues nos da los mismos, ¿no? Después 2 por 1, perdón, nos da 2, 2 por 2 nos da 4, 2 por 3 nos da 6, pero módulo 5 nos da 1, ¿no? O sea, esto 6 menos 5 nos queda como 1, ¿no? Después tendríamos 2 por 4 nos da 8, menos 5 nos quedaría 3, ¿no? Y así iríamos formando todas las operaciones. Aquí hay que ver que, como ustedes pueden ver, pues siempre nos da, no importa qué elementos tomemos y con cuáles estemos operando, cuál par de elementos tomemos, pues gracias a este módulo P o este módulo 5, siempre los resultados nos van a quedar entre 1 y entre 4, ¿no? O sea, entre 1 y P menos 1, ¿no? Entonces esto es lo interesante. Aquí tenemos un concepto que es muy importante para algoritmos, por ejemplo, de compartición de secretos, que tiene que ver con cómo generar los elementos de estos grupos, o sí, de estos grupos. Y hay algunos elementos que si nosotros los tomamos y los elevamos a todas estas potencias desde 1 hasta P-1, nos van a generar números diferentes, ¿no? Siempre nos van a estar generando números diferentes. Por ejemplo, aquí el 1, pues el 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar 1, ¿no? Eso es intuitivo, ¿no? Por ejemplo, el 2, si nosotros tomamos el 2, lo elevamos a la 1 y le sacamos módulo 5, nos da el 2, ¿no? Si lo elevamos a la 2 y le hacemos módulo 5, nos va a dar 4, y aquí nos va a dar 1, ¿no? 2 a la 3, módulo 5 nos va a dar 1, y aquí se va a volver a repetir, ¿no? Si lo elevamos 2 a la 4
módulo 5 nos va a volver a dar 2, como en este caso, ¿no? Entonces estos de aquí no nos genera todos los elementos del campo, sino que solamente nos está generando a 3, ¿no? En el caso del 3, pues este sí nos genera todos, el caso del 4 no, el caso del 5 sí, y el caso del 6 no. Entonces esto es algo interesante porque los generadores serían el número 3 y el número 5, pero también hay que tomar en cuenta aquí que, por ejemplo, este número 2 nos genera un subgrupo de orden 3 y este 6 nos genera un subgrupo de orden 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Hay un teorema aquí que tiene que ver con el orden de los elementos, ¿no? El orden del número del elemento 1, pues va a ser 1 porque siempre se va a generar solamente a sí mismo, ¿no? Pero el elemento 2 es capaz de generar a 3 elementos del grupo. El número 3 es capaz de generar a 6, y el número 4 es capaz de generar a 3, y así sucesivamente, ¿no? Cuando llegamos al número 2, pues aquí solamente al número 6, perdón, solamente genera 2, ¿no? Entonces, como habíamos dicho de los órdenes, el orden del grupo como tal es 6. Y si ven ahí tenemos elementos de orden 6, de orden 3, de orden 2. Entonces aquí se desprende este teorema de Lagrange que nos dice que si G es un grupo y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H debe dividir al orden de G. Y eso es muy claro, ¿no? Porque estos subgrupos de orden 3 dividen al orden mayor que 6, ¿no? Y también este subgrupo menor de orden 2 también divide al subgrupo más grande de orden 6, ¿no? Entonces, ambos son divisores, ¿no? Tenemos otro teorema muy interesante que es el teorema pequeño de Fermat, que nos dice que para todo número primo, si ustedes toman ese número, perdón, este número A, cualquier número menor que P, y ustedes lo elevan a su potencia P-1 módulo P, esto siempre nos va a dar 1 módulo P. Ahorita lo vemos en un software matemático, ¿no? Para que vean que esto es efectivamente cierto, ¿no? Y pues esto es muy útil porque también lo podríamos utilizar para calcular el inverso de este número A. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta ecuación, simplemente tenemos que dividirla entre P para que nos dé el inverso. Y aquí, pues, aquí me equivoqué, tendría que ser A. Es entre A para que nos quede así como A a la P-2 módulo P es congruente con A a la -1 módulo P, ¿no? Entonces, y una generalización para cualquier N sería como la vemos aquí abajo. Aquí me gustaría quizá, para que lo vean un poco más claro, utilizamos un software para una herramienta matemática que se llama Maple, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, ¿no? Definimos un número, un número primo, por ejemplo, vamos a poner como nuestro número el número 101. Después tomamos cualquier número menor, por ejemplo el 50. Lo elevamos a la P-1 y le sacamos módulo P. Y como ven, esto nos da 1, ¿no? Nosotros, si quieren, para ver si lo elevamos, por ejemplo, a la P-5, pues ya nos da cualquier otro número, ¿no? Pero si lo elevamos así como dice aquí a la P-1, pues siempre nos va a dar 1, ¿no? Y esto lo podemos hacer con cualquier número, por ejemplo el 99, y nos va a seguir dando 1, ¿no? Esto es ¿qué habíamos dicho, no? Que si nosotros, por ejemplo, elevamos el 99 a la P-2, P-2, y vamos a llamarle P-2, y le sacamos el mismo módulo P. Esto quiere decir que esto quiere decir, según lo que veíamos en la presentación, que a nosotros al tener esto, P-2, nos va a dar el inverso. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros multiplicamos ese inverso por el 99 y le hacemos módulo P? Nos da 1, ¿no? Recuerden que el inverso era eso, ¿no? Que nosotros multipliquemos un elemento por su inverso nos tiene que dar el elemento de identidad,
que era precisamente este número 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos la utilidad de este teorema pequeño de Fermat. Vamos ahora sí a una aplicación de todo esto en la criptografía de llave pública. ¿Qué tenemos aquí? Queremos compartir un secreto entre dos entes, ¿no? Que es Alicia y Bob. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Pues simplemente estas son cosas que se siguen utilizando, ¿no? En los protocolos que hay ahorita en Internet, se siguen utilizando. Por ejemplo, en las transacciones de cuando ustedes entran a una página segura, ¿no? Siempre hay un intercambio eh, para, para compartir, digamos, para acordar parámetros iniciales. Entonces hay cosas que son públicas, como este grupo ZP estrella donde se va a operar. Necesitamos un generador de dicho grupo y con eso podemos hacer la compartición del secreto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Alicia? Pues simplemente va a sacar un elemento cualquiera, miembro de este grupo, y después va a tomar este generador y lo va a elevar a la A. Obviamente todo esto es módulo P y se lo va a enviar a Bob. Por su lado, Bob lo que va a hacer es que va a tomar un elemento B igual de manera aleatoria de este mismo grupo, va a elevar el generador a ese número y lo va a enviar, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que lo que está viajando, esta A y esta B son las llaves privadas, ¿no? De cada uno de ellos. Y este G a la A es una llave pública y este G a la B es una llave pública. Entonces lo que va a viajar sobre el canal inseguro, que sería Internet en este caso, pues va a ser este G a la A y este G a la B. Entonces, ¿de qué manera se comparte el secreto? Es que Alicia recibe G a la B de Beto y calcula G a la A, porque ella conoce su A, que es su llave secreta. Y del lado de Alice, del lado de Bob, pues el G a la A que recibió de Alicia lo va a elevar a su exponente privado que él tiene, que es B. Y luego, bueno, nosotros sabemos que G a la A B es igual a G a la B A. Ahora, ¿por qué es esto seguro? Hasta cierto punto, ¿no? Digo, o sea, esto es porque hay este es un problema computacionalmente difícil que se conoce como el problema del logaritmo discreto. ¿Qué quiere decir ese problema? Es que nosotros tenemos G a la A igual a Z módulo P. Entonces nosotros conocemos G, que es el generador, conocemos el resultado de G a la A, pero incluso conocemos P, pero aquí lo difícil va a ser que conociendo G a la A, conociendo G y conociendo P, no vamos a poder nosotros de una manera fácil y sencilla conocer A, ¿no? Por eso se le llama el logaritmo discreto, ¿no? Porque necesitamos saber a cuánto necesitamos elevar ese generador A para que nos dé ese Z módulo P, ¿no? Entonces este es un problema que es difícil de resolver y es uno de los problemas en los cuales se basa mucha parte de la criptografía de llave pública. Digo, es importante señalar que luego causa mucha curiosidad esta parte de la computación cuántica, ¿no? De qué pasaría con estos algoritmos y pues simplemente hay que decir que pues ya no soportarían esa parte y serían débiles, ¿no? Ante eso. Como último punto vamos a ver este algoritmo RSA, que aquí es donde se ocupa la parte que les decía de la función de Euler y demás, ¿no? Entonces aquí para poder cifrar con RSA necesitamos generar dos números primos enormes. ¿Por qué le decimos enormes? Porque son de 1024 bits, de 2048. Calculamos un número n, que es el producto de estos dos números primos, y después calculamos la función de Euler de este número n, que sería equivalente a calcular la función de Euler de P por Q, y esta, bueno, tiene la propiedad de que podemos separarla calcular la función de Euler de P por la función de Euler de Q. Como ambos números son primos, pues recordemos que la función de Euler de un número primo, o la cantidad de primos relativos, era P menos 1 y en este caso sería Q menos 1. Para seleccionar la llave pública, se selecciona un primo relativo con phi de n. Por facilidad se elige un número primo pequeño, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir el 2 o el 101, ¿no? Por decir algo.
Después calculamos la llave pública D como D es igual al inverso de E módulo phi de n, y luego para cifrar un mensaje simplemente lo elevamos al exponente público y le hacemos módulo n y ese sería el cifrado, y para descifrar se utiliza la llave pública, ¿no? La llave privada, perdón. Entonces aquí, si ustedes quieren que alguien les cifre algo con RSA, ustedes pueden publicar su llave pública en su página web, digamos, y cualquiera que tenga acceso a esa llave pública les puede mandar a ustedes un mensaje cifrado, del cual solamente ustedes con la correspondiente llave privada o llave secreta lo podrían descifrar, ¿no? Aquí es interesante hacer notar que hay una relación pues matemática aquí fuerte, ¿no? Entre la llave privada y la llave pública. Aquí había preparado aquí un pequeño ejemplo de cómo funciona RSA. Es algo rápido. Hacerlo un poco más grande nada más. Por ejemplo aquí, ¿no? Como son números grandes, yo requiero de un algoritmo diferente para poder exponenciar, si no hay un overflow. Entonces, lo primero que debo de hacer es seleccionar los números P y Q de B bits. En este caso lo estoy haciendo a ver, vamos a hacerlos con uno un poco más grandes. Vamos a hacerlos de 1024 bits. Entonces vamos a hacer esos números de 1024 bits y vamos a calcular el número n. Tenemos dos, aquí tendría que ser B, y aquí otra vez B, ¿no? Entonces vean el tamaño de estos números, ¿no? Este es el número de 2048 bits que corresponde al producto. P es de 1024, Q es de 1024 y este número n es de 2048. Después voy a calcular el correspondiente phi de n o la función de Euler y nos da este número igual grande. Después voy a generar una llave pública que sería un número primo de 16 bits. Voy a tener como llave pública el 37.987. Después quiero verificar si esta llave pública que elegí es prima relativa con la función phi de n. Esto para que exista la llave pública, es decir, que existe el inverso multiplicativo. Como nos da el máximo común divisor de la llave pública con phi de n, nos da 1, quiere decir que efectivamente son primos relativos. Después voy a utilizar el inverso para obtener la llave secreta. Nos da este numerote, ¿no? Entonces vamos a cifrar el mensaje, que sería el número 2. Este sería nuestro mensaje y lo quiero cifrar con la correspondiente llave pública. ¿Ah? Aquí voy a mandar el número 2 y aquí se puede hacer con una función simple porque el número la m que es 2 es pequeño. Entonces yo si quisiera, cuando yo quiero descifrar esto, imagínense, o sea, lo que verían ustedes en internet viajando no sería un 2, sino que sería toda esta cadenota, ¿no? O sea, ustedes verían eso, pero realmente lo que yo estoy mandando es un número 2, ¿no? Que solamente con la correspondiente llave pública yo lo podría descifrar. Si aquí, por ejemplo, cometo el error, por ejemplo, le voy a restar 2, ¿no? Para que no corresponda. Entonces ya no nos da el mensaje que era un 2, ¿no? Sino que nos da este numerote que pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero si yo lo hago de manera correcta, pues sí me da el número 2. Entonces es más o menos para que vean, ¿no? la utilidad de esto. Y este algoritmo, bueno, este algoritmo RSA es utilizado pues para firmas digitales, por ejemplo, ¿no? Ustedes para una firma digital, pues es un proceso un tanto al revés, ¿no? Lo que tendrían que hacer aquí sería utilizar su llave privada, que es como lo hacen con la e-firma del SAT, y ya cualquier persona podría verificar utilizando la llave pública. Entonces son conceptos introductorios que podrían ver más, bueno, aquí en nuestros cursos de maestría, ¿no? Que tenemos aquí en el Simvestab, pues vemos estos temas más a fondo, ¿no? Entonces, creo que ya llevamos cerca de más de 45 minutos. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre estos temas. Oliver. Ok, muchísimas gracias por esta plática, muy interesante. Yeah, well, now it's the time for you. Do you have any questions, any comments? More than welcome. It's now the time.
Raise your hand or just open your microphone and ask. We are not so many persons. It's fine. Vamos a esperar un poco a ver si alguien se anima. Have you used the chat? No, right? Okay. Well, I have a question, right? I mean, that started very easy and was like a bit complicated. It might be a bit scary. So you're saying this is something you do in the same stuff in research projects. What could be a potential master study project related to this? Ok. Sí. Tenemos, por ejemplo, relacionados con este tipo de... cuando ustedes utilizan aritmética modular, por ejemplo, se pueden cambiar las bases de representación de los números, ¿no? Se puede representar en base a módulos, y estas operaciones de exponenciación, al ser números tan grandes, pues la aritmética siempre va a tener un costo computacional más grande. Entonces aquí bueno, en nuestras líneas de investigación, una de las cosas que tratamos de hacer es obtener implementaciones eficientes de este tipo de algoritmos, pero una de ellas, por ejemplo, es cambiando la representación de los números a módulos, ¿no? Entonces ahí interviene una parte tanto matemática como una parte, puede ser de programación, o en nuestro caso también nosotros hacemos mucho la parte de hardware, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de hacer es en la parte teórica es ver qué representación o qué bases son las que funcionan mejor para tener implementaciones eficientes, ¿no? Esa sería una, ¿no? Y bueno, desde luego hay otras que tienen que ver con implementación de sistemas, ¿no? También hay una cuestión importante aquí, y es que este tipo de algoritmos son muy difíciles de quebrantar de manera matemática o incluso computacional, pero desde hace bueno, no es algo que sea muy nuevo, no estamos hablando del 98 por ahí. Alguien descubrió que si una implementación está mal realizada, se puede dar una fuga de información que ayuda a los adversarios a poder tener acceso a los parámetros secretos. Como aquí, por ejemplo, cuando se cifra con RSA, el exponente como tal es la llave, aquí es la llave privada, pues eso, si una implementación mal hecha o desprotegida, puede generar que midiendo el consumo de potencia o el tiempo de ejecución de su algoritmo, un adversario pueda obtenerlo del parámetro secreto. Esto se llama ataques por canales laterales, y es un tema que últimamente hemos estado trabajando mucho aquí, ¿no? Que consiste precisamente en base a atacar la implementación, obtener parámetros secretos y después ver de qué manera yo puedo tomar contramedidas, ¿no? Para que estos ataques ya no funcionen, ¿no? ¿Es okay, Oliver? Okay. Yeah, that's fine. That's great. Very nice. Thank you very much. All right. So are there further questions? You're free to, I think here was a raising hand. Yeah. Juan Carlos has a question. Yeah. Dr. Hola, Ku. saludos. Bueno, me surge una duda con el intercambio de Diffie-Hellman, ¿no? Una llave en común. Ajá. Funciona, ¿no? Porque es un grupo conmutativo, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede alzar una modificación o algo de eso para que esto funcione en un grupo que no sea conmutativo? Porque en este caso B por A no será igual a A por B, ¿no? Entonces, no sé si habrá algún esquema en ese sentido. Sí he visto algunos esquemas, ¿no? Pero ya no sería el Diffie-Hellman, ¿no? Ya sería otra cosa. Porque es complicado, ¿no? Hacer criptografía en grupos no conmutativos. Es algo complicado, pero sí hay algunos estudios, ¿no? Sobre eso, ¿no? Pero sí, creo que no son prácticos, al menos, ¿no? Se han quedado Una en nivel teoría teórico, matemática, ¿no? simplemente, ¿no? Por el momento. Exactamente, sí, por ahí hay un artículo que se llama así, ¿no? Criptografía sobre grupos no abelianos o no conmutativos, ¿no? Pero sí digo que no son prácticos todavía, ¿no? Muchas gracias. Sí. Okay, thank you very much.
Any other questions? You have now the last chance to contact the head of the department directly. Yeah. The other thing is signing in, right? And then, then starting the studies with us. Okay, I see a question. Josue has a question. Go ahead, please. Perdón. Alguien levantó su mano. Este fue Josué Domínguez. Josué, ¿tú puedes hablar? ¿Él tiene el derecho para abrir su micrófono? Me parece que sí. Ok. ¿Escucha? Ah, ya, ok. Adelante. Sí, sí. Lo que quería preguntar era, ¿se ha podido cifrar el RCA? ¿Que se ha podido qué, perdón? Disculpa. Si lo han podido romper o algo así, decías. Creo que tuvo problemas. No. Sí, no, ya no lo vi, ¿no? Pero creo que preguntaba, ¿no? Creo que es un problema del internet o algo. Yo entendí algo con RSA. Sí, creo que preguntaba que si lo habían podido romper. Sí, efectivamente se puede romper en instancias cuando estos números primos son muy pequeños o son pequeños. Este problema no es difícil de resolver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si alguien es capaz de poder factorizar este número n, si obtiene los p y el q, es capaz de obtener este número phi de n, y como este exponente, la llave pública es conocida por todos, pues si tiene el phi de n va a poder calcular la llave secreta, ¿no? Y si posee la llave secreta sería el equivalente, por ejemplo, a que yo tuviera la E firma de Oliver, ¿no? Y yo podría suplantar su identidad. Entonces eso es muy grave. Y entonces por eso, por eso cuando se ve el riesgo en el tamaño de estos números primos, simplemente se aumenta el tamaño, ¿no? Se incrementa. Entonces, en un momento se usaban de 1024 bits, ahorita se usan, ya no recomiendan usarlos así, se tiene que usar un número n al menos de 3072, y en un futuro podemos llegar a que se usen de 7000 y tantos, ¿no? Entonces, afortunadamente las computadoras pues cada vez son mejores, y pues la aritmética también va a ser más demandante, pero vamos a tener computadoras mejores, ¿no? Entonces, hasta el momento sigue siendo seguro mientras no encuentren un algoritmo eficiente para hacer esta factorización de números, ¿no? Sí, Okay, thank you very much. sí. Great answer. Just the one who asked the question is not with us anymore. Okay, another question. Dr. Ku? Sí, tengo que preguntar, en el caso de como son sobre curvas elípticas, ¿cuánto baja el tamaño de la llave? Sí, baja significativamente. Por ejemplo, el equivalente de 3072 en RSA, en curvas elípticas anda por los 256 bits, ¿no? Entonces sí es mucho, ¿no? Pero sí es bastante, ¿no? Entonces, claro que la aritmética de curvas elípticas no es tan simple como la exponenciación, ¿no? Es un poco más, pero dado que la exponenciación usa muchas multiplicaciones, y que las multiplicaciones, la complejidad sería cuadrática, ¿no? Con respecto al número de bits, pues sí conviene, ¿no? Porque puedes tener muchas operaciones de multiplicaciones, por ejemplo, de 256 bits, pero al final, digamos, por ejemplo, el tiempo de cálculo va a ser menor que el RSA de esa misma, que te dé esa misma seguridad, ¿no? Ok, Entonces, finalmente. sí, finalmente te ayuda bastante. Gracias. Sí. Okay, good. So, more questions? Oh, there were now some questions. Thank you very much for the questions, and thank you, Qualtimore, for this great overview talk. Okay. So if there are no more questions, then let us thank the speaker again. Right? Okay. Then that's it. That's it for today. Thank you very much for your attendance. Thank you for your talk, and hope to see you on another CC event. Right? Okay. Good. Oliver. Thank you very much. Thanks, See you. Oliver. Bye. 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 Sí, hasta luego. Hasta luego. Bye.